empezar esta mañana el mensaje. Le voy a invitar a que nos vayamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22 hasta el versículo 27. Vamos a leer estos versos. Lucas, capítulo 9, verso 22 hasta el versículo 27, dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y el Padre, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo que en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y te pedimos, Padre amado, que tú seas obrando en nuestros corazones. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y que tú seas hablando, Señor, a nuestra vida. Permite que podamos vivir por ella, podemos comprender cuáles son los propósitos que tú tienes para nosotros. Y estamos necesitados, sedientos, hambrientos, Señor, de ti. Necesitamos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, que nos cambie, que nos transforme y que nos ayude a permanecer en ti. En tu mano estamos, Dios mío, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí en estos versos de la palabra del Señor, Jesús empieza a hablar a la multitud que está reunida y empieza a decirle lo que él tiene que pasar, lo que él tiene que hacer, cuál es el propósito por el cual él está aquí en la tierra. En este versículo 22, él le dice claramente, es necesario. O sea, no es si él quería, no es si él podía, no es que él debía de tomar una decisión, si sí o si no. Él tiene claro cuál es el propósito. Sufrir. Es necesario que el Hijo padezca muchas cosas, no una, no, dice muchas cosas. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos aquí que Jesús está hablando de una gran responsabilidad que él tiene con la humanidad para salvar a cada una de las personas. Y él le dice a los discípulos, si alguno quiere, escucha bien, dice, si alguno quiere venir, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere. Si él no está obligando absolutamente a ninguno de sus discípulos ni a la multitud que está con él, no le está diciendo que están obligados a seguirle. Él está diciendo si alguno quiere. En los tiempos del Imperio Romano, tomar su cruz
llevar la cruz, significaba una sola cosa. Era llevar su propia herramienta en la cual iba a ser crucificado, iba a morir. O sea, cuando un preso se le sentenciaba a morir en una cruz, este hombre no decía, no, yo no quiero. Este hombre sabía que le iban a hacer llevar la cruz en la que a él lo iban a matar. Y él sabía el sufrimiento que iba a padecer. Y él sabía que era una muerte segura. O sea, este hombre ya no tenía otra opción. Ya no era, si él quería, no podía tomar una decisión, porque ya alguien la había tomado por él. Jesús lo primero que empieza diciéndole a la multitud es la responsabilidad que él tiene. Esto es lo que Jesús primero empieza a decirle. Yo tengo una responsabilidad y la responsabilidad mía consiste en que tengo que pasar por un sufrimiento. Imagínate el choque que esto pudo producir en esta multitud que está esperando a un Mesías que venga a cambiar la historia, que venga a reinar sobre ellos y que quite este sufrimiento. Y la esperanza que tiene esta multitud en este hombre que está ahí delante de ellos, que le está enseñando las escrituras, que está haciendo milagros y que ven que es un profeta, que es algo sobrenatural, que un ser humano normal no puede hacer las cosas que él está haciendo, y su confianza está en este hombre, y este hombre ahora empieza a decirle, es necesario que este ser humano que está aquí padezca muchas cosas. ¿Por manos de quiénes? Por manos de quienes tienen la autoridad. Por manos de los ancianos, por manos de los sacerdotes y por manos de los eruditos religiosos. Aquí se le destruye todos los planes que esta gente tiene. Imagínate que tú de momento tienes muchas ideas y hacer muchas cosas, está alegre, está planificando todo y tú dices, bueno, ya acabó nuestro sufrimiento, ya no vamos a ser más esclavos, ahora tenemos un rey que nos va a gobernar. Y de repente todo se destruye y empieza una agonía, una tristeza. Jesús tiene una sola opción: pasar por ese sufrimiento, entregar su vida en expiación por el pecado de la humanidad. Esto no era solo un plan, no era una idea o una predicación que Jesús le estaba dándoles a ellos. Era el cumplimiento de lo planeado por Dios antes de la fundación del mundo. Hay cosas que nosotros podemos evadir, hay cosas que nosotros podemos dejar ahí, aparcada por un tiempo, y luego la podemos retomar. Pero hay cosas que nosotros no podemos decidir sobre ellas. Hay cosas que ya Dios la ha dicho, ya Dios la ha decretado, Dios la ha declarado así, Dios ha dicho que eso tiene que ser así, eso nadie lo puede cambiar, ningún ser humano lo puede cambiar. Para que me puedan entender, ¿tú puedes cambiar no morir nunca? ¿Lo puede cambiar eso? No. Ningún ser humano puede decidir no morir, ¿verdad que no? Porque Dios decretó que el que pecare morirá. Adán pecó y todos nosotros somos
heredero de ese pecado. Así que todos tenemos que morir. Y esa palabra a nadie le gusta, ¿verdad que no? Pero es así. Es así. Y es algo que nosotros no podemos decidir. Ni cuándo voy a morir. ¿Verdad que no? Tampoco decidir que voy a vivir eternamente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, verso 19 y verso 20. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que nosotros somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús lo que le está diciéndole aquí a los discípulos y a la multitud que está ahí es cuál es la responsabilidad que Él tiene y que Él tiene que llevar a cabo. Cuando nosotros leemos estos versos, versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué te llega a la mente en ese momento? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, me tengo que levantar pronto porque tengo que ir a la iglesia. Bueno, tengo que madrugar todos los días porque tengo que ir a trabajar. Tengo que levantarme más temprano porque tengo niños, tengo que empezar a despertarlo, a darle desayuno, a arreglarlo para poder llegar a tiempo a la iglesia. Esa es mi cruz. Tengo que tomar mi cruz todos los días. ¿Cierto? Te llega a la mente, ¿no? ¿Cierto? O te puede llegar otras más cosas, responsabilidades que tú tienes. Jesús no está hablando aquí de las cosas materiales que nosotros tenemos como obligaciones de hacer. Escucha. Jesús está hablando de una responsabilidad que tiene Él para salvar a la humanidad y que es algo difícil. Y Él está diciéndole a todo aquel, Él hace un llamado a todo aquel que voluntariamente quiere ser salvo. Escucha lo que Jesús dice. Si alguno quiere venir detrás de mí para llegar al lugar a donde yo voy, tome su responsabilidad, estar en paz con Dios, para que pueda venir a vivir a donde yo vivo. Esto es lo que Jesús le está diciéndole a los que están allí. Ahora Jesús empieza a decirle cuál es la forma de seguirle a Él. Bueno, yo voy a sufrir. ¿En manos de quiénes? En manos de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Ellos me van a mí a maltratar. Ya Isaías lo había anunciado en el capítulo 53 del libro de Isaías. Y todos los profetas habían hablado de Jesús, de su sufrimiento. Aún hasta el rey David habló muchas veces de Jesús. Jesús dice, es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas. Es necesario que todo aquel que quiera venir en pos de mí también tenga que padecer lo mismo que yo estoy padeciendo. O lo mismo que yo voy a padecer, excepto morir en la cruz del Calvario.
Porque el único que podía dar su vida para que nosotros hoy fuéramos salvos es Jesús. Nosotros tenemos sufrimiento. Nosotros padecemos aquí en esta tierra por causa del Evangelio. Y quizá tú me digas, no, si yo nunca he sufrido. Seguro que algo de sufrimiento ha tenido por causa de alguien que no quiere saber de Jesús. No me digas que cuando tú le hablas a una persona del Evangelio y esta persona te rechaza, tú no lo sufres. ¿O solo me pasa a mí? Yo lo sufro cada vez que yo me acerco a una persona a hablar del Evangelio y me dice, quita de ahí, yo no quiero saber de eso. Yo lo sufro. Porque están negando a aquel que murió en la cruz por nosotros. Hermano, la cruz que Jesús está expresando aquí no es nada más y nada menos que esa responsabilidad que cada persona debe de tener para poder seguirle a Él. Si tú no eres una persona responsable, no puedes seguirle. Si tú no eres una persona que es capaz de soportar todas las pruebas, todas las tentaciones en este mundo y de acercarte a un Dios santo y vivir una vida como Cristo vivió, sin relación al pecado, no es digno de mí, dice Jesús. Esa es una responsabilidad. Esto es para personas serias, para personas que sepan cuál fue el sufrimiento que Jesús padeció en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el valor de la cruz para ti? Eso es lo primero que nosotros debemos de tener claro. ¿Cuál es el valor de la cruz? Cuando llevaban a una persona para ser crucificado, esta persona, ¿tú crees que iba gozoso, que iba riéndose? ¿Que iba aplaudiendo, que iban detrás de ellos haciéndole, cantando y gozoso? Esta persona iba llevando una cruz. Esta persona iba humillada, iba obligada. Esta persona iba entristecida. Esta persona llevaba mucho dolor. Estaba sufriendo porque sabía lo que le esperaba. Cuando Jesús iba llevando su cruz después de haber sido maltratado, ¿tú crees que Jesús iba riéndose? Él sabía el sufrimiento que tenía. Él fue llevando su cruz para ser crucificado. Y era la forma más cruel de los soldados romanos. De humillante. Esto era bastante humillante, hermanos, para una persona que iba llevando su cruz. Porque era un malhechor. Era una persona mala, una persona perversa, no era una persona buena, no estaba considerada como buena, era una persona que merecía morir en la cruz. Sin embargo, cuando Jesús iba llevando su cruz, Él no merecía llevarla. Antes de los soldados romanos crucificar a ese preso o a ese malhechor en esa cruz, antes de ellos clavarlo, ellos lo que hacían era clavar la cruz en ellos. Tú me dices, pero ¿cómo así? ¿Cómo primero clavaban la cruz en ellos? Le hacían llevar la cruz encima. Ellos iban llevando la cruz, todo el peso de esa cruz sobre su cuerpo. Y luego, entonces la cruz soportaba el peso de su cuerpo hasta que ellos morían. No sé si me doy a entender. Cada persona tenía que llevar el peso de la cruz antes de crucificarlos. Y luego la cruz soportaba el peso de ese cuerpo.
sea, la responsabilidad que Jesús quiere enseñarle aquí a cada persona que allí presente era que había un peso de responsabilidad que cada persona aquí tiene que llevar encima. No de las cosas materiales, sino una responsabilidad de consagración, de purificación. Una responsabilidad seria. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios veraz, celoso. Dios no comparte su reino con nadie, absolutamente con nadie. Dios es único y no tiene relación, hermano, con el pecado. O sea, si yo me quiero acercar a Dios, yo necesito saber cuál es mi responsabilidad. Y tomarla. Llevarla, tomarla quiere decir llevarla encima, así como los soldados, como esos criminales llevaban su cruz hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Así nosotros tenemos que llevarla. Hermanos, y algo muy importante aquí que nosotros debemos de mirar, de observar, es que cuando una persona llevaba una cruz, lo clavaban en esa cruz y esa persona no volvía más. No regresaba, hermano, con la cruz encima. ¿Por qué esta persona no regresaba con la cruz? Porque moría en la cruz. Este hombre moría en la cruz. Él no regresaba con la cruz. Ya los familiares no volvían a verlo más. Y esto quiere decir, hermanos, que el que toma la responsabilidad de seguir a Jesús y toma su cruz, quiere decir que no vuelve más. ¿A dónde? Atrás. Por eso la Biblia es clara y dice, todo aquel que toma, que pone la mano en el arado, no mira hacia atrás. Tiene que mantener la mirada fija hacia adelante, para que el arado no se salga de la línea en que tiene que ir guiando a los bueyes, para que vaya arando, trazando bien ese muro. Morir. ¿Morir a qué? A las cosas de este mundo. Hace poco un hermano me preguntó que si era malo tener alcohol en su casa, porque a él le gustaba de vez en cuando beberse su cubata. La Biblia en ninguna parte prohíbe que tú bebas alcohol, ¿verdad que no? La Biblia dice que no te embriagues. No embriaguéis con vino en el cual es disolución. Tenía un hermano mío, decía, pues se ha prohibido el vino, no hay wiki. Yo le dije al hermano, cuando tú estabas en el mundo, ¿tú qué hacías? Ir a la discoteca, borracharme, entonces, ¿por qué si eres cristiano entonces quieres seguir haciéndolo? Ahí está el asunto. Porque si yo he salido del mundo, ¿por qué quiero seguir haciendo las cosas del mundo? ¿Cierto, no? Oye, si tú quieres seguir el mundo, te tienes libertad, nadie te está obligando. Si te quieres emborrachar, emborráchate. Disfruta del mundo y ya está. Siéntete libre. Pero si tú quieres agradar a Dios, hay unos parámetros bíblicos que nosotros debemos de someternos. Practicar la santidad. ¿O no? A eso nos llaman, ¿no? A practicar la santidad. Bueno, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Qué Jesús le dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea que yo me puedo negar a trabajar. Yo me puedo negar a levantarme de mi cama. Yo me puedo negar a hacer muchas cosas que a mí no me gusten hacer. ¿Cierto?
Pero Jesús no está hablando, hermano, en ningún momento de las comodidades ni de las cosas materiales. Niéguese a sí mismo. Y normalmente cuando nosotros leemos estos textos bíblicos, los malinterpretamos. Bueno, no está hablando de dejar las comodidades que nosotros tenemos, las perezas y esa cosa, hermano, lo que causa la pereza. No es abandonar el éxito, no es abandonar una relación amorosa que a lo mejor puede ser tóxica, o un trabajo que signifique bastante para ti porque gane bien, abandonar la familia. Bueno, es verdad que Jesús dice que no abandone padre, madre, hijo, no es digno de mí, pero no quiere decir que lo abandone, quiere decir que no lo ponga por encima de él. No lo ponga por encima de mí, porque eso es lo que Jesús está diciéndoles aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, quiere decir, no te ponga tú por encima de mí. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿sabe lo que Pedro le pasó? Que Pedro dice, yo no le conozco. Yo no sé quién es ese hombre. Ya Jesús le había dicho que lo iba a negar, ¿cierto? Y él 3 veces, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, yo nunca he estado con él. Y cuando Jesús se acerca y pasa por delante de Pedro, ¿qué es lo que él ve? Lucas capítulo 22, versículo 61. Dice, se volvió y miró a Pedro. Está hablando de Jesús. Se volvió a mirar y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Es decir que Pedro no tenía una relación definida por Jesús. Pedro estaba él por encima de Jesús. Cuando Pedro está negando a Jesús, Pedro está poniéndose él por encima de Jesús. Yo no lo conozco. Y Jesús lo que está exigiendo aquí es que cada persona que se acerque a él y que quiera seguirle, se someta bajo su autoridad. Tomar su cruz, tomar la cruz, significa que cuando estaba sentenciado a ser muerto en una cruz, estaba bajo la autoridad de los militares que estaban ahí, de los gobernantes, y no tenía una decisión, no tenía una voluntad propia. Esa persona que era sentenciado a muerte no tenía una voluntad propia, no podía decidir por él mismo. Esta persona tenía que obedecer sí o sí. Y tener en claro que ya era el fin de su vida. Él no podía tomar decisiones. Bueno, cuando nosotros queremos seguir a Jesús, nosotros tenemos que abandonarnos, entregarnos a Él y rendirnos a su autoridad, reconocer que Él es el Rey, reconocer que Él es el Señor y que nosotros ya no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que nosotros tenemos a alguien superior a nosotros que manda en nosotros. Niéguese a sí mismo, quiere decir, tú ya no tienes voluntad. La voluntad tuya está bajo una autoridad y tú tienes que obedecerla.
Eso es lo que Jesús está diciéndoles aquí. El verbo que Jesús utiliza aquí es aparmeomai. Este verbo casi siempre tiene que ver con negar una verdad. También significa reducir o renunciar. Por eso cuando Pedro niega a conocer a Jesús, él desconoce la autoridad que tenía Jesús. Y si tú quieres acercarte a Jesús y tú quieres seguirlo, tú debes de reconocer primeramente quién es Jesús. ¿Quién es Él? ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer por ti? Negarse a sí mismo es renunciar, intencionar hacia uno mismo, renunciarte a ti mismo. El alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. La intención de Jesús es con quién estamos más estrechamente asociados. ¿A quién le debemos nuestra total lealtad? ¿A Él o a ti mismo? ¿A quién tú le debes la lealtad? El llamado de Jesús, hermanos, a cada uno de nosotros, cada uno. Yo sé que todo lo que estamos aquí en esta mañana es porque hemos decidido seguirle, ¿o no? ¿Cierto? O si tú estás aquí en esta mañana es porque por lo menos tienes intención de seguirlo, ¿verdad que sí? De conocerlo. Bueno, que yo quiero conocerle más. A lo mejor no te ha decidido, pero quiere conocerle. Entonces la intención de Jesús es que nosotros podemos tener una relación personal con Él y que nosotros podemos tomar nuestra cruz y que nos neguemos a nosotros mismos. Y esto tiene que estar relacionado, hermano, con su autoridad. Él es nuestra autoridad. Yo no sé si tú reconoces que Jesús es la autoridad. Jesús es el único que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Tú no puedes cambiar la vida por ti mismo. Tú no puedes tomar decisiones por ti mismo porque la tomarás erróneamente. Escucha bien. Si tú quieres someterte a la autoridad de Jesús, tienes que dejar que Él sea que tome el dominio de tu vida y que Él sea que tome las decisiones. O sea, ya yo no tengo una voluntad propia. ¿Por qué? Porque yo me debo a Él. El verbo que Jesús utiliza aquí, decía a todos, escucha bien, decía a todos, indica una continua actividad, es decir, extiende esta oferta una y otra vez. O sea, es un verbo que está en acción. Se lo dijo a los discípulos y todavía continúa vigente para cada uno de nosotros. Decía a todos. O sea, si tú quieres venir en pos de Jesús, Él llama a todos, Él hace llamado a todos a tomar esa responsabilidad. El ser humano es egocéntrico, tiene un yo verdadero. Nadie tiene acceso a mi yo, solamente yo. Por lo tanto, la tarea de descubrir y vivir ese verdadero yo es solo mío. Nadie más puede meterse con mi vida. Ese es el pensamiento del ser humano. Y Jesús cambia esos ideales. No. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy quien tiene control de todas las cosas. Si allá nosotros no tenemos
el control de nuestra vida lo tiene Jesús. Cuando tú no tienes una vida definida, no tienes nada que decir sobre lo que es más importante para ti o sobre ti. Eso fue lo que le pasó a Pedro, que no tenía una vida definida. Voy a llamar al grupo de alabanza que vaya pasando. Yo no sé en esta mañana si tú tienes tu vida definida sobre quién es Jesús y quién eres tú. Yo no sé si tú lo tienes definido. ¿Cuál fue el sacrificio de la cruz por ti? ¿Y cuál es esa responsabilidad que tú tienes que tener para poder llegar a esa morada al reino de los cielos? Jesús busca personas que respondan a todo lo que Él es y a todo lo que Él ofrece, con una fe inquebrantable que diga: a donde quiera que me lleves, allí yo iré. Personas que estén decididas, que estén dispuestas a servirles a Él, a agradarles a Él en todo momento. Hermano, muchas veces encontramos a muchas personas que se pasan todo el tiempo ahí sentados en la iglesia, años y años. Yo conozco muchas personas, llevan muchos años, ni siquiera nunca les he escuchado orar. No sé si saben orar, no sé si saben leer, porque nunca se ponen a la disposición, nunca se deciden a hacer algo en la iglesia para el crecimiento de la iglesia, de los hermanos. Pero lo que más duele es que son los primeros que empiezan a decir que nunca me han tomado en cuenta. Pero yo quiero, hermano, que tú te vayas en esta mañana sabiendo que no te podemos tomar en cuenta si no te vemos en la iglesia más que un día en el mes o algunas veces en el año. La iglesia sabe cómo funciona, con una relación personal con Dios todos los días, una responsabilidad todos los días, hermanos. Si tú ves que hay hermanos que han llegado último que tú y ya tienen responsabilidad en la iglesia, ¿por qué vienen a todos los cultos? De lo contrario, no podemos tomarte en cuenta si no te vemos, hermanos. ¿Acaso un soldado puede salir a la batalla si no está frente ahí haciendo todos los días, practicando todos los días? De lo contrario, es un soldado muerto. En la iglesia, hermanos, cada persona que quiera acercarse a Cristo tiene que tener esa responsabilidad. Bueno, yo no quiero que te vayas enojado conmigo en esta mañana, pero yo quiero leerte los versos 24. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Yo no hago nada, hermano, con granjear el mundo, con atesorar muchos bienes para el futuro y yo luego perder mi alma. Yo debo de esforzarme, yo debo de venir al Señor, yo debo de reconocer que yo he creído y que yo he creído con un propósito, y ese propósito es que yo pueda adorar al Señor, que yo pueda ser de bendición para las demás personas, hermanos. Tenemos que tener definido nuestra vida cristiana, quién hemos creído y para qué yo soy llamado, y que nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, de ser luz, de ser ejemplo para los